Bendiciones, es un placer saludarles. Mi nombre es Román Santiago y en esta ocasión aprenderemos acerca del llamado al arrepentimiento. En el video anterior aprendimos sobre el significado de la palabra arrepentimiento y los derivados de la misma. Desde el Antiguo Testamento Dios está llamando al arrepentimiento. Hay muchos ejemplos, pero solo pondré una. En Nínive Dios envió al profeta Jonás para proclamar el juicio que venía sobre ellos a causa de su maldad. Mas, sin embargo, ellos escucharon y procedieron al arrepentimiento, y el juicio de Dios que había planeado sobre ellos no llegó. Les voy a leer un párrafo del libro de Jonás, allá en el capítulo 3, versículos 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y mujeres, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jesús en el Nuevo Testamento dice allá en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Queda claro que Dios sigue llamando al ser humano a que se arrepienta. Pero, ¿por qué somos llamados al arrepentimiento? Como dice allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La pregunta sería, ¿por qué Jesús dijo que venía a llamar a pecadores y no a justos? Porque los religiosos de aquel tiempo se enaltecían diciendo que cumplían la ley de Dios, y a los demás los miraban con menosprecio llamándoles pecadores. Más adelante el apóstol San Pablo nos revela que la justificación no son por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Si hoy en día alguien te dice, yo soy justo porque obedezco los mandamientos de Dios, no nos está diciendo otra cosa que Él es justo y tú eres pecador. Hoy en día sabemos que el único que cumplió la ley de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿a quién Dios llama al arrepentimiento? El llamado al arrepentimiento es para todos, pero el que se cree justo y no tiene pecado, pues no va a entender lo que es el arrepentimiento. Hay personas que dicen, ¿de qué debo de arrepentirme si no he hecho nada malo? Están llenos de maldad, pero se consideran personas buenas. Allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, en realidad no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Allá en Hechos 17:30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Esto es lo interesante, Dios sigue llamando al arrepentimiento, aún en estos días. ¿Pero qué implica el arrepentimiento? Como vimos en el video anterior, el arrepentimiento no debe ser por emoción del momento. El arrepentimiento debe ser para el resto de nuestras vidas. Hoy en día mucha gente que en algún momento de su vida creyó arrepentirse, con el paso del tiempo y por diferentes causas volvió al pecado. Como dice el proverbio, el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Esto lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El arrepentimiento debe ser notorio, implica acciones, producir frutos como dice en el Evangelio de Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios.
Un ejemplo de ellos fue cuando Zaqueo fue visitado por el Señor Jesús. Lo vemos en Lucas 19:8. Dice, si en algo he defraudado, devolveré 4 veces más. Todo cambio lleva un proceso, y esta no es la excepción. Pero, ¿cuál sería el proceso para un arrepentimiento efectivo? Primero, debemos reconocer que hemos pecado en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo. Segundo, tener convicción. Estar convencido de que tu condición no es como para tener la vida eterna. Tu condición es de perdición y el juicio de Dios viene sobre ti. Tarde o temprano estarás frente al Creador rindiéndole cuentas por tus actos, y cada día que pasamos se acerca más ese día. Tercero, debemos sentir pesar por las cosas que hemos hecho y que están constituidos como pecado en contra de Dios y en contra de nuestros semejantes. Cuarto, confesión. Confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón a Dios y a nuestro prójimo. Quinto, restituir si hemos defraudado a alguien. Si esto no es posible, pedirle a Dios perdón para que nos sea quitado todo sentimiento de culpabilidad. Y sexto, no volver a hacerlo. Esto implica esforzarnos para no volver a caer en el pecado. Tú que me escuchas, Dios te está llamando a ti al arrepentimiento. Y estás a tiempo para hacerlo. No tenemos la vida segura. Después puede ser demasiado tarde, ya que después de muertos ya no existe ningún arrepentimiento. Allá en Isaías 55, 6, 7 dice, busquen a Dios mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan a Dios para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Que Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús donde quiera que estés.